impactos, tiene impactos hasta el día de hoy en América Latina y en Argentina, ¿no? Que es que concretamente lo que ocurre por afuera de ese trabajo productivo, es decir, el trabajo reproductivo, ¿no? El trabajo de cuidados, todas las tareas de cuidados que hacemos dentro de los hogares y fuera, y todo lo que tiene que ver con la reproducción de la vida quedó como una responsabilidad privada, familiar, y dentro de lo familiar, femenina, ¿no? Silvia Federici dice muy claramente que esto tuvo como dos etapas, ¿no? Porque sobre todo cuando inició el capitalismo, las tareas de cuidado están feminizadas hace mucho, pero su exclusión de la esfera económica es explícitamente, digamos, de los inicios del capitalismo, en donde incluso en una primera etapa, ¿no? En las fábricas había mujeres, varones, incluso niños, y eso puso en jaque la reproducción social, efectivamente, porque no había quien hiciera esas otras tareas que tienen que ver con garantizar un hogar limpio, garantizar comida, y cuidar de quienes no pueden valerse por sí mismos, ¿no? Entonces, en una segunda etapa, que es la que ella llama el patriarcado del salario, se retira a las mujeres, digamos, a trabajar gratuitamente en los hogares para hacer estas tareas, contando, ¿no? Y al mismo tiempo que en la escena fabril se considera que, digamos, se pasa primero a una industria mucho más pesada, ¿no? Que requería de varones por la fuerza, y también se pasa a través de la sindicalización a lograr salarios familiares, ¿no? Y con esa idea de salario familiar también nace esta relación de patriarcado de salario, porque quien trae los ingresos a los hogares son los varones que trabajan y las mujeres dependiendo de eso. Esto supone un montón de cosas, ¿no? Que todo el mundo está en pareja, que tiene una familia, que existe ese hogar nuclear que pensó la economía y la política pública, y que esa es también una forma de, digamos, de encajar en el sistema económico. Esa exclusión, ¿no? Digamos, quitar toda la esfera de la reproducción social y quedarnos con el mundo de lo productivo, tiene 3 impactos concretos hasta el día de hoy. ¿Y por qué son concretos esos impactos? Porque hasta el día de hoy el PBI no cuenta esas tareas de cuidado en su cálculo, ¿no? O sea que claramente no es considerado actividad económica. Las personas que lo hacen son consideradas inactivas, incluso para nuestra encuesta permanente de hogares, ¿no? Entonces, hoy, tajantemente y concretamente, esta tarea está excluida. Y eso tiene 3 impactos. Primero, las personas que realizan esas tareas, y esto lo dice muy claro Nancy Folbre, a quien les recomiendo que lean, como una economista feminista estadounidense súper crítica, dice: las personas que realizan tareas de cuidado en esta sociedad están en una situación de riesgo social, porque tienen el tiempo ocupado por una tarea que la sociedad no considera que aporta. No considera que aporta al punto tal que cuando se les dan pensiones o políticas sociales, no solo hay una fuerte crítica social a que esas personas que realizan tareas de cuidado lo reciban, sino que se las llama no contribuyentes, ¿no? Con la idea de que esas personas no contribuyeron a la riqueza que se genera y que se les redistribuye a través de alguna política. Ese es el primer impacto. El segundo impacto tiene que ver con quienes reciben esos cuidados, ¿no? Quienes lo requieren. Si bien todas las personas damos y recibimos cuidados a lo largo de la vida, hay cursos de vida que lo requieren más, ¿no? Pensamos en la primera infancia, en personas mayores, en personas con discapacidad. La calidad de cuidado que esas personas reciben termina dependiendo de qué bolsillo tiene la familia para pagar por servicios y cómo está conformada esa familia, si tenés o no tenés esa familia para que te dé esos cuidados, ¿no? Porque ese es el problema también de que quede en el plano de lo familiar. Y no solo si la tenés o no la tenés, si te llevas bien, ¿cuántos son? ¿Cuántos viven en tu ciudad? ¿No? O sea, hay mucho de ese sistema económico, del trabajo de cuidado que depende finalmente de quién es y cómo es tu familia. Y el tercer impacto, que es la crítica más profunda de que hace la economía feminista, ¿no? Porque cuando uno empieza a cruzar la cuestión de género y economía, hay diversos niveles en la profundidad de la crítica. Podemos pensar en lo que es simplemente cruzar, digamos, hacer una apertura de género de datos económicos, pensar en un cruce de economía y género, o ir a la economía feminista, por un lado, lo que se llama de la conciliación, con la idea de que esto puede, digamos, solucionarse dentro del modelo capitalista, y de la ruptura, ¿no? Que dice, el sistema capitalista necesita nuestro trabajo gratuito, no lo va a poder solucionar. Pero en líneas generales, ¿qué dice la economía feminista como tercer impacto de esta exclusión? Dice que al final del día, los objetivos últimos de la economía se trastocaron, porque nos borramos lo que verdaderamente nos interesaba, que era vivir bien, tener tiempo para cuidar de nuestra familia, tener calidad de vida. Y vivimos en un modelo económico que nos propone constantemente lo contrario.
no nos da ni tiempo para llevar, digamos, esas tareas, y eso te lo muestra incluso los países más desarrollados, donde va cayendo la tasa de natalidad, ¿no? Donde van rompiéndose los vínculos familiares, donde las personas mayores están muy solas, ¿no? O sea, tienen un problema de política social llamado soledad. Entonces, eso es un modelo donde el cuidado fue excluido, ¿sí? Y contra eso es que queremos, digamos, trabajar. El Ministerio de las Mujeres toma muy claro, digamos, esta perspectiva de la economía feminista porque sabe que muchas de las problemáticas de género están conectadas con esta desigualdad en los cuidados, que está vigente porque se ve en las estadísticas internacionales, ¿no? En las estadísticas internacionales, aunque nos dé la sensación de que esto está más equitativo, todavía vemos que a nivel mundial las mujeres son principalmente cuidadoras no remuneradas y los varones son principalmente proveedores del hogar a través de un salario remunerado. Y eso mismo se ve en Argentina, ¿sí? Piensen que en Argentina las mujeres que tienen hijos menores de 3 años, la mitad está fuera del mercado de trabajo, lo cual no es algo malo, pero vemos claramente que hay una situación de riesgo social, o sea, alguien que tiene gastos de cuidado y el tiempo ocupado por cuidar no tiene probablemente ningún ingreso, y a quien la encuesta permanente de hogares considera inactiva. Entonces, esa desigualdad en los cuidados que se ve en la última encuesta de uso del tiempo, que fue de 2013, donde las mujeres dedican en promedio 6 horas diarias a trabajo de cuidado no remunerado y de los varones solo 2, esa desigualdad después se ve también en el mercado de trabajo. Nosotros decimos, la brecha en los cuidados es la contracara de la brecha salarial, porque las mujeres trabajan menos tiempo porque cuidan, van a sectores que se parecen a esas tareas de cuidado, y entonces por lo tanto están mal remuneradas, y incluso tienen menos posibilidades de ascender por estos mismos estereotipos del cuidado, y también por la menor disponibilidad que se requiere, o que masculinamente se requiere para esos puestos de alta jerarquía, ¿no? Así que gran parte de las condimentos, digamos, que van explicando la brecha salarial, se explican primero por una brecha en los cuidados. Sabemos que también impacta en las situaciones de violencia, porque hay muchas mujeres que dependen económicamente de algún varón que las agrede, y dependen porque están cuidando, ¿no? Para romper esa situación, ¿no? Ese cruce de violencia de género y dependencia económica por cuidados, es que el Ministerio hizo el programa Acompañar, que se está firmando ahora convenios en todas las provincias, para que otorgarle a las mujeres que están en una situación de riesgo por violencia de género, ¿sí? Tiene que ser claramente de riesgo, un apoyo económico durante 6 meses, que es el valor de un salario mínimo, para poder armar un proyecto de vida autónomo con un acompañamiento territorial codo a codo. Y entendemos nosotras que este tema es también un tema de justicia social, ¿sí? Porque no es que todas las mujeres viven esta desigualdad en los cuidados de la misma forma. Las mujeres de clase alta tampoco encuentran compañeros, digamos, que hagan su parte, sino que tienen el bolsillo para tercerizar esas responsabilidades de cuidado en trabajadoras de casas particulares, pueden pagar un espacio de primera infancia privado, cuando no encuentran uno público, tienen una licencia por maternidad, si tienen un trabajo formal, ¿no? Tienen muchas cosas que les hacen poder seguir adelante aún teniendo responsabilidades de cuidado. Y las mujeres más pobres no tienen nada de todo eso. Entonces, eso se va profundizando porque quedan, digamos, solas con la responsabilidad de cuidar, y también por eso termina explicando muchas veces esta desigualdad en los cuidados, la feminización de la pobreza. En América Latina, 1 de cada 3 mujeres no tiene ingresos propios, y eso es porque están cuidando, ¿sí? Y cuando uno ve la situación de las personas. Perdón, un momento, porque me puse a leer el comentario de las monotributistas. Acá estamos hablando de las personas que no tienen, justamente el programa está armado para las mujeres que no tienen ingresos propios, ¿sí? O sea, justamente ese es el eje, ¿no? De todas formas, las monotributistas sociales sí están incluidas en el programa Acompañar. En relación a la feminización de la pobreza, vemos esa clara conexión entre una cosa y la otra, y por eso nos parece importante ampliar la infraestructura de cuidado para que justamente tengan las mismas posibilidades y el mismo grado de elección, porque también hay algo de elección aquí, ¿no? En dedicarle tiempo completo no al cuidado, una mujer de los ingresos más bajos o una mujer de ingresos altos, ¿sí? Pensando en toda esa agenda, es que nosotros entendemos que cambiar esta distribución de los cuidados no es solamente un
un proyecto de igualdad de género, sino que también un proyecto social. Es un proyecto político porque es romper con el modelo de meritocracia. Si hay gente que estuvo, está y va a estar afuera del mercado de trabajo, entonces la redistribución es una política de Estado constante, no una circunstancia del tiempo. No es que va a haber un momento en donde el modelo productivo incluya a todos y ya está. No, siempre va a haber que redistribuir, ¿sí? Y, por otro lado, es romper también el modelo meritócrata, porque sabemos que las personas que tienen responsabilidades de cuidado empiezan la carrera desde más atrás, así que esa carrera meritócrata no es tal, ¿no? Y yo lo he vivido muchísimo coordinando el Progresar, que ahí nosotros hablábamos muchísimo de esto, no hay ninis, ¿no? Hay gente que fue excluida de los sistemas y hay un montón de mujeres que no pueden estar estudiando porque están cuidando, ¿sí? Que en las estadísticas parece que no están haciendo nada porque las ponen como inactivas, pero en realidad en la práctica están cuidando. Y así también entendemos esto, ¿no? Que muchas políticas sociales están también atravesadas por esta desigualdad en los cuidados. Si pensamos en he trabajado también en proyectos de microcrédito, muchas veces se le dijo a las mujeres, bueno, emprendan y salgan adelante, ¿no? Una visión bastante como individualista de la problemática. ¿Qué hemos visto muchas veces? Y lo he visto yo trabajando también en microcréditos, que muchas mujeres, si uno no le resuelve primero los gastos de cuidado que tiene, no pueden emprender ningún proyecto económico. Y si no resuelve el apoyo en ese cuidado, tampoco lo pueden hacer. He visto muchísimas mujeres usar el crédito que tenían para la máquina de coser en medicamentos para los chicos. O sea que primero toca arreglar eso. Lo mismo atraviesa el tema de las políticas de transferencia condicionada, ¿no? Si pensamos hubo un gran debate sobre la asignación universal, si reforzaba o no reforzaba esto, si fue negativo o no. Ahí mi postura, pero es un debate interesante para tener en la universidad y me parece que hay que profundizarlo, tiene que ver con que fueron políticas de justicia económica inmediata a gente que estaba cuidando en la práctica, ¿no? Porque uno tiene que reconocer y redistribuir al mismo tiempo. Y estoy segura que aún si la asignación universal no se lo hubieran dado a las mujeres y se lo hubieran dado a los varones, también hubieran sido ellas quienes hubieran llevado a los chicos a la escuela, a los chequeos médicos. Me parece que no hay que exigirle a la población más pobre lo que la población general no está transformando, ¿no? Así que hay que pensar también desde dónde se transforma eso. Con este diagnóstico es que nos acercamos desde el Ministerio a pensar una política de cuidados integral. Y esto la ministra lo tuvo muy clara desde un principio, que es que si bien hay otros temas primero que la gente, digamos, le prestaba más atención, en el fondo, en la parte debajo del iceberg, ¿no? Como decimos en la economía feminista, está la desigualdad de los cuidados. Entonces, por eso nosotros trabajamos con 4 iniciativas, ¿sí? Principales, 4 pilares para trabajar. Primero, empezamos a construir un mapa federal de los cuidados, ¿no? Para visibilizar la desigualdad de los cuidados, para mostrar en qué lugares, en qué espacios comunitarios se cuida, ¿no? Porque hay muchísimo cuidado comunitario que a veces está muy informalizado, muy vulnerado, invisibilizado, y es un poco ridículo porque de alguna forma la sociedad lleva muchos más siglos cuidando comunitariamente, es decir, teniendo esta responsabilidad en clave comunitaria, que en cabeza de la unidad familiar, ¿no? Y ese modelo de la unidad familiar que resuelve el cuidado individualmente, ¿no? Y de 3, 4 personas, con la familia nuclear, es un modelo que es muy blanco, es muy urbano, es muy de clase media, alta. Entonces, la verdad es que en este momento, en muchas partes del país y del mundo, se está cuidando comunitariamente. Para eso es que creamos este mapa federal de los cuidados que se está construyendo, ese mapa también va a poner, digamos, virtualmente en un mapa georreferenciado, los lugares en donde las personas se pueden formar en las distintas profesiones del cuidado. Porque si decimos que si no es una responsabilidad natural de las mujeres, no es un saber intuitivo, entonces se tiene que aprender, es algo en lo que hay que formarse. Y los sindicatos en Argentina tienen mucho, mucho trabajo previo hecho, así que también lo queremos poner en valor. Ese mapa federal también se va a nutrir de la próxima encuesta nacional de uso del tiempo, que está preparando INDEC, que trabaja junto con nosotras, probablemente para el año próximo, y que va a traer muchos más datos, mucho más coloridos, decimos nosotras, ¿no? Porque hay una diversidad de situaciones en el cuidado. Nuestra segunda acción fue crear una mesa interministerial de políticas de cuidado, que conforman 14 organismos, porque nosotras decimos, esto al final del día se vuelve un problema de las mujeres, pero la organización
de los cuidados la van generando distintas políticas desde distintos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, como la desconexión entre las fechas del año lectivo y la cantidad de vacaciones que tienen trabajadores y trabajadoras, ¿no? Hay ahí como una vacante, una escrita que dice, cuida a la abuela, ¿no? Entonces ahí es empezar a visibilizar esa organización. En la mesa está el Ministerio de Educación para ver la política horaria, ¿no? Y también para transformar y educar, incluso incluir en la educación sexual integral parte de construcción en torno a los estereotipos del cuidado. El Ministerio de Trabajo, aunque venimos trabajando muchísimos temas pendientes, para la compatibilidad social de los cuidados, no para la conciliación, porque siempre se habló de la conciliación vida-trabajo, y no. Acá hablamos de que hay una compatibilidad que tiene que ser social, tiene que ser responsabilidad de todos, y no solamente de los trabajadores y trabajadoras. Está el Ministerio de Economía, con quien trabajamos justamente en calcular el aporte del sector económico de los cuidados a la economía, y que han llegado a una primera aproximación que habla de un 16%, más que cualquier otro sector, y que después con la encuesta nacional de uso del tiempo se va a hacer, digamos, de forma más robusta, ¿no? Y construir una verdadera cuenta satélite que esperemos que sea en un futuro no solo satélite, sino parte de las cuentas nacionales. Está también la Agencia Nacional de Discapacidad, porque nos interesa mucho la agenda de los cuidados en la discapacidad, no solo en la percepción de apoyos al cuidado propio, sino también en los derechos de las personas con discapacidad de conformar familias, porque ese derecho está muchas veces vedado por la imposibilidad de hacer los trabajos de cuidado. Nosotros queremos poder separar esas dos cosas, ¿no? Y que no se le niegue a nadie, digamos, ser la madre o acompañar en una vida a un niño por no poder hacer todas esas tareas. Está también el Ministerio de Desarrollo Social, con quien trabajamos todo el trabajo comunitario de cuidados, y eso tiene muchas esferas. Tiene esferas de las personas mayores, en la primera infancia. Trabajamos muy fuerte con la dirección de Carolina Brandaris en lo que fue el programa del barrio Cuida el Barrio, que sigue hasta hoy, en donde tomamos medidas de cuidado comunitario en contexto de COVID, pero también dimos talleres de reflexión, tomando todos los recaudos que eso implica, sobre esta desigualdad en los cuidados en los distintos barrios. Está también AFIP, porque tenemos que trabajar para formalizar más a las trabajadoras de casas particulares, ¿no? Una relación muy injusta en donde la mitad más rica del país contrata a la mitad más pobre del país y no la formaliza, ¿no? Con 75% de informalidad, contratando al 17% de las mujeres que trabajan en el mercado de trabajo, lo hacen en ese sector, y la verdad es que en esta pandemia vimos escenas que no se pueden repetir, ¿no? Que aún en hogares donde existía, digamos, la cintura económica, digamos, para otorgar la licencia a esas mujeres, las dejaban cama adentro con la imposibilidad de retornar a sus hogares y poniendo en riesgo su salud. Está también el INAES en nuestra mesa interministerial, porque nosotros vemos al cooperativismo como un sector estratégico para pensar, digamos, la ampliación de los servicios de cuidado. Sabemos que ha dado muy buenos resultados, porque de alguna forma también la figura cooperativa rompe algo que ocurre mucho cuando uno cuida a domicilio, que es que te encontrás solo o sola, principalmente sola, vosotras mujeres, con tu empleador en una relación, digamos, de simetría de poder y sin tus compañeras, ¿no? Y eso está probado que el modelo cooperativista puede mejorarlo, y hay muchas experiencias en Argentina de lo más positivas. Bueno, hay más organismos, puede ser que me olvide alguno, pero la verdad que esta mesa trabajó muy fuerte en el contexto de pandemia. Piensen que la pandemia, digamos, las necesidades de cuidado no entraron en cuarentena, fue el sector que más vivo se mantuvo, y regulamos muchísimas situaciones que iban ocurriendo por la misma invisibilización de los cuidados. Piensen que tuvimos que incluso aclarar, junto con la CENAF, que las mujeres que estaban solas con sus niños podían entrar con ellos a los comercios porque claramente no tenían con quién dejarlos, ¿no? O sea, eran criticados por ser malas madres, por ir con los chicos a los comercios. Ese es el nivel de invisibilización que tenemos de las responsabilidades de cuidado. Para ir transformando eso, construimos y lanzamos en agosto una campaña nacional de Cuidar en Igualdad, que espero que esté pronto, de visita por su provincia. En este momento está en Patagonia, y yo, después de esta reunión, tengo que ir a una ronda de sensibilización de esta campaña. Es una campaña que se propone discutir a los cuidados como una necesidad, como un trabajo y como un derecho, ¿no? Decimos que es una necesidad, entonces si es una necesidad de la población, no puede ser simple responsabilidad familiar, tiene que haber respuestas estatales, tiene que haber derechos alrededor,
Si es un trabajo, tiene que haber protección social en las distintas etapas de la vida de las personas que se dedican a hacer ese cuidado en las distintas esferas. Y si es un derecho, tiene que ser para todas las identidades de género. Nos interesa transformar un poco, ¿no? Esa foto que apareció, está bien, apareció una foto más clara para toda la sociedad de que hay un problema en los cuidados en la pandemia, ¿no? La gente lo vivió más, lo vio en carne propia porque lo siguió viendo cuando no veía otras cosas más, ¿no? Pero esa foto es muy diversa. Es diversa en términos de identidades, es diversa en términos de territorio, no es lo mismo cuidar en la ruralidad que cuidar en la ciudad, por eso estamos indagando con INTA los cuidados en la ruralidad. No es lo mismo, hay mujeres que se quedaron cuidando y perdieron el trabajo, hay otras que teletrabajaron y cuidaron. Queremos hablar de las familias diversas, de las personas trans que muchas veces pierden sus redes de cuidado, digamos, porque las excluyan familiarmente, y el cuidado de a pares aparece ahí con muchísima fuerza. Entonces, esta campaña lo que quiere es discutir federalmente cómo cuidamos hoy y cómo queremos cuidar en el futuro, ¿sí? ¿Por qué? Porque no queremos también salir, ¿no?, de esos lugares donde parece que el tema ya está consensuado y discutido. No es cierto, ¿no? La Argentina es muy grande y queremos que todo eso esté presente en la política pública que hace la mesa interministerial, ¿no? Entonces, por eso estamos haciendo parlamentos territoriales del cuidado en cada una de las provincias, donde cada uno de los sectores expresa su voz sobre cómo quiere transformar esta realidad, y desde ahí, desde los territorios, que se armen las políticas a los escritorios y no al revés, ¿sí? Y lo más importante es que toda esta campaña, que tiene por delante mover algo que es muy funcional al sistema económico, ¿no? La gratuidad de nuestro trabajo. Así que transformarlo no va a ser de un día para el otro. Queremos hacerlo de manera sólida, para que también después no ocurra como ocurre muchas veces en otros países, que estos son los sectores que primero se recortan cuando llegan programas de ajuste estructural que tanto daño le hacen a la economía. Entonces, por eso nos parece importante que esté esta discusión sólida, para que después las políticas se reclamen, se defiendan y se sostengan en el tiempo. Toda esta campaña, el mapa y la mesa aporta algo muy importante que estamos muy felices de haber anunciado la semana pasada, que tiene que ver con la creación de una comisión redactora para escribir un anteproyecto de ley de sistema integral de cuidados con perspectiva de género. Un sistema que tiene que velar por reconocer a quienes cuidan y redistribuir al mismo tiempo, ¿no? Ese es un equilibrio que hay que sostener en el mediano plazo. Tiene que velar porque la sociedad empiece a ver este tema no como un costo, sino como una inversión, ¿no? Esta comisión redactora va a llevar adelante un proceso participativo, porque no solo se va a nutrir de lo que diga cada uno de los parlamentos territoriales del cuidado, sino que también va a escuchar a todos los sectores del cuidado a nivel nacional, ¿no? Tenemos el 27 de noviembre un encuentro con las centrales sindicales y con sindicatos del cuidado que también vienen participando en todos los parlamentos territoriales del cuidado. Ese anteproyecto además va a ser luego discutido también por legisladores y legisladoras en el Congreso, representantes de todo el país, así que creemos que va a ser un proceso muy nutrido, ¿no? Tiene 8 meses para preparar este anteproyecto, y a nosotros nos parece importante que exista una ley, porque implica plasmar un cambio de paradigma en este tema. ¿Qué tiene un sistema de cuidados? Bueno, tiene políticas de cuidado. ¿Qué hacen esas políticas? Hacen políticas de tiempo, de recursos, de infraestructura, para volver a poner toda esa responsabilidad de cuidados en clave comunitaria y social. Y a la medida que eso está puesto así, entonces las familias se manejan con otra independencia, y las mujeres también, ¿sí? Y sabemos que no va a ocurrir mágicamente el involucramiento de los varones, ¿no? Es algo muy profundo de cambiar, así que necesitamos también mostrarle el mismo grado de obligatoriedad en esas responsabilidades de cuidado, o por lo menos no de obligatoriedad, pero el mismo nivel de responsabilidad, ¿no? Hace poco circuló un video de un spot, digamos, de Spotlight, preparado, que lo deben haber visto, que habla de Yo me ocupo, ¿no? Y muestra algo que es un poco la realidad de estos últimos años. Muchas parejas, muchas familias ya se sensibilizaron con que esto tiene que cambiar, ¿no? Pero aún así no se transforma, porque lo que no termina de cambiar son las responsables últimas. Quizás alguien te ayuda con algo, pero vos terminás siendo la responsable última. Trabajes o no trabajes afuera de tu casa, de la organización del cuidado. Está en la cabeza de las personas, de las mujeres todo el día. Y eso es lo que queremos transformar. Decirles que nosotras pensamos esta agenda como una agenda económica,
porque es esto, es una inversión, no es un costo. Eso en el mundo de los economistas y economistas sabrán que es un gran desafío, porque toda nuestra ciencia económica está armada de una forma tal que evalúa costos y beneficios en el corto plazo, no en el largo plazo. Y esto son políticas que son inversiones en el largo plazo, no solo desde el Estado, porque se ahorra gastos que en el futuro podría llegar a tener, sino también desde el mundo empresario, ¿no? Que muchas veces ve este tema como un costo y en realidad un trabajador o trabajadora que tiene bien resuelta, digamos, la organización del cuidado, no solo es una persona más productiva en los términos que a ellos les interesa leer, sino que también asegura incluso más permanencia, ¿no? En ese mismo trabajo, quitando el costo, digamos, de rotación, ¿no? Así que yo creo que hay que también abocarnos a ese desafío macroeconómico de pensar estos sistemas de cuidado como una estrategia económica en un plan de desarrollo. El año pasado estuvimos en Escocia, en el Congreso Internacional de Economía Feminista, y la verdad es que van creciendo la cantidad de estudios que muestran, incluso con modelos matemáticos, digamos, hay para todos los gustos, agregándole cosas al ISLM, que es un modelo que vemos muchísimo en la carrera de Economía, para probar justamente cómo invertir en esto, incluso no solo moviliza el consumo, reduce la desigualdad, la pobreza, la desigualdad de género, sino también que te aumenta en el mediano plazo la recaudación por la generación de empleo en un sector que no se va a mecanizar. Así que nosotros creemos que ampliar la agenda de los cuidados es la salida feminista, ¿no? A un montón de problemas que están feminizados, que ampliar, digamos, los servicios de cuidado no es solo menos desigualdad, sino también más trabajo, más autonomía económica, más justicia social, y lo hacemos por todas las personas que cuidaron en silencio, por todas las personas que no recibieron los cuidados cuando lo necesitaban, y por construir una Argentina que creemos firmemente que tiene que ser más igualitaria en todos los sentidos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Lucía, por todo lo que nos comentabas y principalmente para quienes solamente han venido siguiendo el tema desde un plano un poco más académico, poder saber o conocer lo que se está tratando en términos de política pública es totalmente interesante. Si te parece, abrimos un ratito un espacio de debate. Yo te hago una pregunta como para romper el hielo un poco, teniendo en cuenta que somos de Entre Ríos y bueno, por ahí las políticas que se gestan desde Nación llegan tarde por una cuestión de que, bueno, esto que comentabas, la sensibilización, por ahí se obstruye. Y la pregunta un poco es, primero, ¿qué rol como tiene la universidad o qué posibilidad hay desde la universidad de instalar un montón de estos temas? Por ahí la Universidad Nacional de Entre Ríos tiene bastante peso, digamos, en la provincia, principalmente la Facultad de Ciencias Económicas. Nosotras estamos en una instancia como de apertura también, es decir, como de ponernos un poco al servicio de las compañeras y los compañeros que están queriendo visibilizar sus situaciones, como es el caso de la UOLRA, las compañeras ladrilleras y compañeros ladrilleros. Se fue Lucía. Bueno, ahí vamos a tratar de retomar. En un segundito. Perdón, se me cortó un segundo. Si podés volver sobre tus últimas palabras. Sí, está bien. Decía que nosotras hemos estado articulando con compañeras ladrilleras, por eso es la UOLRA quien adhiere. Un poco pensamos el seminario con esto para tratar de aportarle respuestas un poco a las compañeras que están encargándose de los cuidados comunitarios. Por ahí algo que quedó capaz en esta altura del tiempo un poco viejo, hablar de doble jornada laboral, tal vez ya habría que hablar de una tercera jornada, que por ahí es lo que las compañeras están tratando de que se les reconozca, porque trabajan adentro de sus hogares, hacen trabajo comunitario y también trabajan en los hornos a la par de sus compañeros, digamos. Esa es una situación que por ahí
cuesta llevar, porque también no se ha reconocido, digamos, de algún modo la doble jornada, no se ha instalado en todos lados. Por ahí en términos locales cuesta un poco llegar. Sí, ahí yo creo que la expresión de la doble jornada siempre tiene sus limitaciones, ¿no? En esto de diversificar un poco la foto, porque cuando uno abre los números de Argentina, en realidad algunas tienen doble jornada, muchas otras tienen una sola jornada que es la de cuidado y en vez de brecha salarial tienen ausencia salarial, ¿no? Y otras trabajadoras, por ejemplo, las trabajadoras de casas particulares tienen doble jornada de cuidados. Entonces, ahí hay que diversificar y totalmente hay una tercera, digamos, un tercer trabajo, que es este trabajo comunitario, pero que también vale decir que también hay muchísimas compañeras que lo realizan también sin tener, ¿no? Un trabajo u otro, una primera jornada de otra cosa, ¿no? Y que ese es no solo, digamos, una tarea, sino también como un reconocimiento social en el barrio de esas personas, ¿no? Es un rol. Nosotros venimos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social en lo que es el potenciar trabajo, ¿no? Como para poder profundizar esta línea de cuidados que tan evidentes hizo en la pandemia, pero que también nos interesa tampoco romantizar la foto, ¿no? Porque también teníamos miedo un poco de eso, como, bueno, sí, son una mayoría de mujeres, pero no sé si queremos que siempre también sean mujeres las que realicen ese trabajo comunitario, porque también sabemos que muchas organizaciones, ¿no? Muchas lo hacen en su organización, por ejemplo, política, y nosotros queremos que ellas estén sentadas en la mesa chica de decisión, y muchas veces no están porque están haciendo este otro trabajo, ¿no? Queremos que haya ahí como también nos interesa una inversión de roles ahí. La verdad que Entre Ríos tengo entendido que en diversas ciudades tiene experiencias, digamos, positivas, desde que nos interesa también tomar, y por eso es que también se hacen los parlamentos, ¿no? Ahí estoy preguntando en qué mes específico vamos a estar en Entre Ríos, con el Parlamento Territorial del Cuidado, de la campaña, pero me parece que ahí, nosotros siempre entendemos que toda esta agenda no empieza con nosotras, ¿no? O sea, acá hubo primero políticas de justicia social, hubo movimientos sindicales, feministas, digamos, que lograron diversas cosas, hubo políticas que claramente antecedieron y fueron, digamos, un primer piso para estar discutiendo hoy esto acá, y nosotras hoy nos toca, así lo entiende nuestra ministra, pensar el ministerio y su accionar como construyen los feminismos, ¿no? Que desde abajo, de a muchas, eh, cuestionando los lugares comunes, provocando también, ¿no? Y siempre no hay sentencias, ¿no? Sino nuevas preguntas. Y eso es como estamos construyendo, y creo que atravesar esa reflexión es lo que nos va a permitir ir transformando, y después hay algo bien del plano material, ¿no? Y ahí como economista también yo digo, no, acá es un cambio cultural, económico y político, son las tres cosas, ¿no? Porque uno puede entender el problema de esto, pero si no hay políticas concretas, no se rompe un círculo vicioso que existe entre lo que la sociedad espera que hagamos, lo que decidimos adentro de los hogares y lo que después se reproduce en el mercado de trabajo, que es una rueda que también funciona al revés, ¿eh? Porque muchas compañías se quedan en su casa porque los varones tienen para cuidar el salario del compañero, que es más que el de ellas, por la propia brecha, entonces se quedan, entonces se refuerza el estereotipo, y así sucesivamente. Lo único que corta tajantemente, lo que puede cortar ese circuito vicioso es la política pública, o al menos así yo lo entiendo como trabajadora estatal, y me parece bueno, que colectivamente, cuanto más participativo hagamos este proceso, más sencillo va a ser poder generar esa transformación. Buenísimo. No sé si hay alguna otra compañera o compañero que quiera preguntar. Yo, aquí. No, por ahí un poco consultarle a Lucía esto que hablabas del tema de las estadísticas, los datos, por ahí, viste, la economía feminista, una de las cosas que siempre pone en visibilización son el tema de los datos, porque sin datos creo que no podemos hacer políticas públicas ni poder modificar un poco la situación. Y esto que vos decías, que nosotros siempre hablamos con las compañeras, como a las trabajadoras, de que cuidan, no amas de casa, siempre se las incluye en el INDEC como inactivas, y eso como que modifica bastante la foto que tenemos. Por ahí, ¿qué se está pensando, o si hay manera de modificarlo, más allá también de la nueva encuesta del uso del tiempo que se está pensando para el año que viene? ¿Qué otras políticas o qué se está pensando en materia más que nada estadística para modificar esto que estamos viendo?
En términos estadísticos, bueno, ahí tenemos siempre, digamos, un desafío. Esto el otro día lo presentaba Marco Labaña en la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado. Marco Labaña está a cargo de INDEC, que los institutos de estadística adhieren convenciones, ¿no?, en relación a este tema, y a veces transformar algo unilateralmente es difícil. Pero sí hay cosas de lenguaje que nos gustaría por lo menos ir transformando. Y después, en relación a la agenda concreta de las amas de casa, ¿no?, nosotros trabajamos codo a codo con SACRA, con el Sindicato de Amas de Casa, están presentes en todos los parlamentos, y van a estar también el 27 de noviembre presentando sus iniciativas a la comisión redactora, en donde nos interesaría, digamos, que algo de todo eso, a veces el proceso colectivo tiene eso, ¿no?, que no es todo lo que cada uno de los sectores quieren, sino una síntesis, y la verdad que estamos esperanzados que algo de eso quede, al mismo tiempo, no, o sea, en el plano del reconocimiento, pero al mismo tiempo, como siempre, velando por la redistribución para que no se refuerce la idea que nosotras nos quedamos en casa, que la casa no es algo malo, ¿no? Y ahí siempre las compañeras de SACRA lo dejan claro, el valor que para ellas tiene es su profesión, ¿no? Pero bueno, tenemos que poder asegurarnos que eso está elegido, y cuando está elegido, que esté protegido. Bien. ¿Alguien más? Hola, buenas tardes. No puedo prender la cámara porque se me corta la señal de internet. Solamente agradecerle la información, la buena predisposición, y es bueno saber que se están ocupando de las mujeres que se ocupan de la casa, salen a trabajar e cuidan en su casa y cuidan en otro lugar. Es muy bueno. Ojalá no quede como una utopía, como han quedado muchos proyectos que se fueron frenando a lo largo de los años, porque esto es una cuestión generacional, y tener hijas mujeres e intentar enseñarles que no está mal estar en la casa, pero también no podemos depender del hombre, como quien dice, para poder tener una vida digna, porque la violencia económica existe y existió siempre. Gracias. Gracias, Marcela. Sí, yo creo que coincido, Marcela, todo lo que decís, y por eso también para nosotros es importante que este anteproyecto salga del Poder Ejecutivo, ¿no? Porque como vos decís, proyectos hubo miles, y muchas veces quedan, digamos, en la nada. La verdad es que uno no controla todas las variables políticas, pero en principio hay una decisión política del Poder Ejecutivo de que esto se realice y salga. Después, obviamente, el Poder Legislativo tiene su propio poder, como la palabra lo indica, y terminará, digamos, de votarlo o no, lo reformará, lo que fuera, ¿no? Pero así es la democracia. Pero en principio que haya una decisión política del Poder Ejecutivo de avanzar con esto es importante, y se materializa en cosas concretas, ¿no? Se anunció la semana pasada la construcción de 300 centros de desarrollo infantil, que es importante porque antes habían anunciado 3.000, ¿no?, en el gobierno de Macri, y solo se construyeron 16, ¿no? Entonces, bueno, vamos a números más realistas, pero esos números más realistas llevémoslos adelante, y que el Ministerio de Obras Públicas esté hablando de infraestructura de cuidado ya es un montón, porque mucho tiempo las cuestiones de cuidado no se veían como infraestructura, porque cuando se habla de infraestructura se piensa en cosas que usan los varones después, ¿no? Porque el transporte público incluso se piensa en forma de la infraestructura para los varones. Entonces, que se piense en la infraestructura de cuidados con esta palabra tan estratégica ya es un avance político para nosotras, ¿no? Bien. ¿Alguien más para hacer una pregunta? Si no, vamos a ir cerrando. Compañeros de la UOLRA, ¿alguien tiene algo para comentarle a Lucía? Bueno, Lucía, te agradecemos el tiempo. ¿Me escuchás bien? Sí, Macarena. Perdón, aguantame que no estaba pudiendo prender la cámara. Otra cosa pequeña que se me ocurre mientras hablaba, mientras estaba la conferencia, es que habría que hacer mucho más con respecto a la violencia que sufrimos las mujeres cuando
porque violencia estatal, violencia del Estado que sufrimos las mujeres cuando, por ejemplo, vamos a denunciar o a exponer violencia familiar o de género. Eso también deberían tratarlo. Imagino que lo están tratando y investigado y lo están tratando, pero es difícil siempre para la mujer. Por eso cuando dicen feminismo y mucha gente ataca al feminismo, es muy difícil para la mujer introducirse en el campo del hombre, en la estructura del hombre, porque en la pirámide siempre va a estar el hombre arriba y nosotras abajo, y ahora en nuestra escala, sin paradas que estamos teniendo en el último tiempo, es como que en muchos estamentos del Estado se nos frena o no se nos escucha, y muchas mujeres de ir y ir nos cansamos, porque la persona que está sufriendo la violencia del tipo que sea y fuere, se cansa de todas estas cosas. Ahí nos dicen, Marcela, que para eso también el Estado y los funcionarios del Estado se han empezado a formar con Ley Micaela, y también es un poco la iniciativa que tenemos desde este espacio de poder dar lugar a estas discusiones, porque es fundamental que se instalen. Ahí creo que volvió Macarena. Si querés, Macarena, comentarle a Lucía si ya cerramos. Sí, acá, perdón, se me había desconectado. No, la idea en cuanto, igual Belén me ganó un toque, pero yo iba a hablar de la tercera jornada que casi no mencionaste, que es la de la acción social y comunitaria. Nosotros por ahí en el barrio ahora estamos con... mi nombre es Macarena, yo soy de Vuelta a Entre Ríos. Las compañeras, no solo que teníamos el tema de que no se reconocían como trabajadoras, sino que se dividen en tarea. Algunas compañeras trabajan fuera de la casa, después se suma la tarea del cuidado dentro de la casa, y ahora la de tarea comunitaria, porque sostienen comedores y merenderos. Y la cuestión del tema del reconocimiento que ellas piden, yo creo que ya no es tanto monetario, también creo que sería importante el tema de cómo se trabaja, porque no solo las compañeras no se reconocían como trabajadoras, sino también compañeros que le cuesta reconocer que compañeras que no solo cuidan y ayudan en la casa, sino que también trabajan. O sea, ni siquiera se les reconocía el trabajo en el horno, digamos. Ellas no se reconocían como trabajadoras, ellas se consideraban que acompañaban y ayudaban a los compañeros en el trabajo. Al revés que los varones en la casa. Claro, entonces me parece también ahí en cuanto a qué política se implementaría, cómo hacer para que trabajar esa cuestión con las compañeras, ¿no? Que no es que ellas ayudan, sino que también trabajan. Lucía, estás silenciada. Sí, hablé un montón, perdón. En relación primero a lo que mencionaba la primera compañera, es así, es tal cual como ella dice. Yo obviamente que hoy no profundicé en eso porque el Ministerio tiene dos secretarías, ¿no? Una de violencias, otra de igualdad en la diversidad, articulamos muchísimo, pero digamos, tengo muchas compañeras que pueden hablar mucho mejor que yo de cuáles son estas políticas, con una perspectiva muy, muy crítica, y es verdad. Incluso hoy hablábamos con la Secretaría de Empleo Público, cómo hay que transformar no solo las personas que están formando en la Micaela, sino que después hay que formarse incluso en cómo atender con perspectiva de género, ¿no? O sea, y esto lo he visto en distintas dependencias del Estado, que nos cruza a todos y a todas, ¿no? Y en particular, bueno, de todo lo revictimizante que puede ser en el plano de la violencia y con las distintas responsabilidades jurisdiccionales, ¿no? Porque ahí también hay cosas que están descentralizadas, ¿no? Que son a nivel municipal, otras provincial. Por suerte el acompañar tiene, digamos, ahora esta conexión de provincia, municipio y Estado, y bueno, está iniciando, esperemos que esté pronto, digamos, al alcance de todas. Y la otra pregunta era sobre redistribución, ¿no? El centro del hogar. Ahí hay varias cosas interesantes para tener en cuenta. Hay países que hace 30 años que están haciendo políticas de sensibilización para que los varones hagan su parte y no lo logran, ¿sí? Y ahí yo creo, ahí sí me pongo en economista y pienso que hasta que no sea... Ahí por ejemplo, el sistema de licencias tiene una cuestión central, ¿no? Porque si
Si los derechos y obligaciones en relación al cuidado son igualitarios, entonces ahí, digamos, se cambia el otro costado del sistema económico, ¿no? Porque si un varón no tiene el permiso social para decir yo me quedo cuidando de mi chico que se enfermó, y le dicen, no, pero tu compañera ¿dónde está? ¿No? ¿Tu mujer dónde está? Y si un varón está en una oficina llena de varones y no, capaz tiene una licencia por paternidad, pero no la usa, porque eso también ocurre, no toman las licencias, porque el resto no se la toma, entonces es como un juego de suma cero, ¿no? Como que si yo tomo, pierdo, entonces por las dudas no. En cambio las mujeres no hacen ese juego porque es obligatorio para todas la licencia, ya está. Entonces ahí hay algo de igualar los niveles de responsabilidad que no solo haga hacer que los varones hagan su parte en el mundo de los hogares, digamos, porque hay la normativa de decir, che, yo me imagino que las personas son igualmente responsables, en vez de decir lo que dice ahora, que dice la mujer tiene prohibición de trabajar y los varones son colaboradores que tienen 2 días de licencia si tienen un trabajo formal, ¿no? Entonces, que también es la minoría de los casos, sobre todo en las mujeres, ¿no? Solo el 38% de las mujeres en Argentina tiene un hijo o adopta un hijo en un contexto donde tiene una licencia para tenerlo, porque el resto, entre que son informales o directamente inactivas a los términos estadísticos, no existe esa protección. Así que yo creo que ahí hay un eje muy importante también porque piensen que está estudiado que gran parte de esa división desigual, primero imagínense una pareja, ¿no? Que se va a vivir juntos. Estadísticamente esa pareja cuando se casa, o sea, ni siquiera tiene hijos, si se casa, aumenta la desigualdad en el trabajo de cuidado. No expliquen, o sea, se está estudiando por qué, pero ya ocurre. Cuando tiene el primer hijo, al primer año se cristaliza una división de roles que en general se sostiene en el tiempo. Y después, a mayor cantidad de hijos, más se va profundizando esa división de roles, ¿no? Todo esto que le estoy diciendo estadísticamente, lo he estudiado en distintos países, no yo, he leído estudios de otros países, pero sí estudié yo a las familias diversas en Argentina, ¿sí? De ver, bueno, ¿cómo se da esta distribución en familias donde no tienen esa norma social? Y encontré cosas similares, porque como se encuentran con un sistema de licencias, que también se imagina que solo una persona cuida, ¿no? En general la que es la gestante, estas cosas se reproducen. Cuando tienen licencias, ¿no? Que también ocurre en muchas familias, por ejemplo, adoptantes, que no tienen ninguna licencia, y un día para el otro tienen que digamos, preparar un hogar para recibir a una niña o un niño. Entonces también ahí es importante pensar si pensamos que cada persona, digamos, que constituye esta sociedad tiene una esfera del mundo del trabajo remunerado, tiene una esfera del cuidado, y este modelo que nos habla Nancy Fraser del cuidador universal, ¿no? O sea, eso me parece que es lo más interesante, porque nosotros no queremos eliminar los cuidados y sacarlos y que todos estemos en el mercado de trabajo, como nos proponía Christine Lagarde, ¿no? Hace unos años. No, acá queremos darle lugar al cuidado, ponerlo en el centro, digamos, de la vida y también esa vida, entonces, por lo tanto, en el centro de la economía. Muchas gracias, Lucía, por el tiempo, por haber generado este intercambio con todas nosotras. Y bueno, esperamos que pronto nos podamos volver a encontrar. Les comentamos que Lucía además forma parte del colectivo de Paridad La Macro, que son un grupo de economistas y periodistas que trabajan la temática económica y transversalizan género y están haciendo un recorrido muy importante en todos los ámbitos. Así que agradecemos, hay mucho para seguir discutiendo y bueno, nos quedamos en contacto. Muchas gracias a todas y a todos, y por cualquier motivo nos pueden escribir a cuidados@mingeneros.gov.ar y estamos para eso, para construir colectivamente una organización del cuidado más justa. Un abrazo. Chao, chao. Gracias. Bueno, compañeros, para los que están todavía acá, el próximo ciclo va a ser con Nora Goren y el objetivo del próximo encuentro es que se pueda articular con distintas organizaciones feministas y de la economía popular sobre sus experiencias. Así que los esperamos en 2 semanas. Chao.